Buenas. Hay que ir con calma porque ahora se vienen las 24.214 normas sobre cómo se forma el plural en un idioma que ya sabemos. ¡Vamos! ¡Qué ilusión, joder! Madre mía. El plural. En español, la forma más común de indicar el plural es mediante la adición de s o de es, que actúan, como digo, como morfema de plural. Sin embargo, existen excepciones. Existen palabras invariables cuando pasan del singular al plural y reglas que debemos conocer a la hora de formar los plurales de las palabras. Primer apartado, sustantivos y adjetivos terminados en vocal átona o en e tónica. ¿Cómo nos vamos a plantear esto? Vamos a ver todas las normas, vamos a pasar por todas las normas, como es de rigor, ¿no? Pero, ¿en qué hay que centrarse luego en la práctica? Cuando te digan, ¿cómo se forma el plural de estas palabras? Tú, hablante nativo de español, generalmente, ¿sabes cómo se forma el plural de esa palabra? Lo has oído 1000 veces, lo has vivido, lo has dicho, lo has escrito, lo has sentido. Entonces, una vez que sabes cómo se dice ese plural, lo único que tenemos que hacer es como ingeniería inversa, es decir, tú sabes cuál es el plural de esa palabra. No es que te ponga una palabra y tú tengas que recordar la norma para ponerle su plural. Tenemos ventaja, jugamos con ventaja. Sabemos cuál es el plural de esa palabra y solamente hay que explicar por qué se forma así. Entonces, nos vamos a fijar en cosas que destaquen de esa palabra. Cómo termina, si es llana o si es aguda. Y es ahí como vamos a intentar explicar el plural de esa palabra. Entonces yo te pongo la palabra café. Y tú sabes que el plural es cafés. Tú sabes que cafeses está mal. Mal, está mal. Entonces tú sabes que cafeses está mal. Incluso que es vulgar, es decir, es propio de personas con poca instrucción académica. Café, cafés. Y ahora, ¿por qué? Y tú observas la palabra café. Y dices, es una palabra aguda terminada en e. Pues, la palabra café forma el plural añadiendo s a su final porque es un sustantivo que termina en e tónica. Y tú te metes ese tremendo y no tienes que decir qué regla es ni qué número es. Tú te metes eso ahí, catapum, y cuela, porque sustantivo 2.1, sustantivos y adjetivos terminados en vocal átona o en e tónica, forman el plural con s. Taxi, ¿tú sabes que se dice taxis? Pues dices, termina en vocal no tónica, vocal átona, y por eso se le añade S. ¿Qué puede ser lo peor que te pase? ¿Que te equivoques? Mejor así que no poner ninguna explicación, ¿no? O plano, planos. Pues es una palabra que termina en vocal átona, y por eso se le añade S. Y así es como vamos a jugar, ¿no? Así es como vamos a jugar en la práctica luego, ¿no? Eh, Vamos a ir uno por uno. 2.1. Sustantivos y adjetivos terminados en vocal átona o en e tónica. Forman el plural en s, con s, ¿no? Ejemplos: cosas, casas, estudiantes, taxis, planos, tribus, comités. Es importante recordar y evitar los siguientes casos: cafeses o pieses, en vez de pies, en vez de cafés o en vez de pies, ¿no? Respectivamente. Son usos propios de personas con poca instrucción académica. 2.2. Sustantivos y adjetivos terminados en a o en o tónicas. Forman el plural con s. Pues si yo te digo papá, papás, pues tú sabes que el plural de papá es papás. Y cuando lo tengas que explicar, le vas a decir a la profe, al ser papá, subrayado, ¿no? Al ser comillas papá comillas, un sustantivo terminado en a tónica, porque lo es, eso no es mentira, terminado en a tónica, forma el plural añadiéndole una S. Como sofás, buros o dominós.
o mamás. Casos particulares, excepciones. Faralá, faralaes, albalá, albalaes, o el adverbio no en función sustantiva, que se dice no es. Otra excepción es el sustantivo, el pronombre personal yo, que acepta tanto yos como yoes. Estos son los casos particulares que te tienes que leer y que tienes que conocer. Porque suelen ser palabras raras o suelen ser dobles aceptaciones. Porque si te pones la palabra yoes y yos, pues tú tienes que saber que las dos valen. Son vulgares. Acabar en ses, sofases, eso es incorrecto, eso es vulgar, es sofás. El 2.3. Acabado en A o en O tónicas, acaba el plural en S, ¿no? El plural se forma en S. 2.3. Sustantivos y adjetivos terminados en I o en U tónicas. Añadimos S o ES dependiendo del caso. A veces ambos son aceptados. Bisturí acepta tanto bisturís como bisturíes. Tabú acepta tabús, tanto tabús como tabúes. Gentilicios, marroquí, marroquíes y marroquíes. Aunque el marroquíes es preferible. Entonces, si la profe te pone tabú, forma el plural de la palabra tabú y explícalo. Tú dices, tabú, ¿qué es? ¿Qué es tabú? Dime qué es tabú. ¿Qué tipo de palabra es? Es un sustantivo acabado en U tónica. Y seguro que depende de eso la regla del plural. Porque es que no dependen de otras cosas. Es un sustantivo terminado en U tónica. Así que acepta la S, tabús. Y en este caso también acepta ES, tabúes. Y marroquí pues igual, ¿no? A veces no aceptarán las dos. Gurús, se dice gurús, pero creo que gurúes no se dice. Entonces, pues habría que ver luego lo que hace cada caso particular, ¿no? Algunos casos sí que aceptan los dos. Un caso a tener en cuenta, la palabra sí. Cuando decimos sí es, estamos hablando del adverbio de afirmación sustantivado, es decir, esas personas me dieron sus síes. En el factor X me dieron sus síes, el link tales me dieron sus síes. Pero si tú dices sis, S y S, ¿no? Tú te estás refiriendo a la nota musical, que a veces se usa como invariable, pero pues también se puede poner, en plan, esta melodía tiene muchos sis. Bueno, no sé si a veces se usan como invariable, puede ser, pero no sé. Lo de la nota musical, eso, ¿no? Lo veremos luego igualmente. Algunas voces provienen de otros idiomas, como gachís, popurrís, champús, menús. A ver qué decía que para el audio un momento. Son inadmisibles, son vulgares, expresiones como champuses o gachises o popurrises, ¿no? Esos son invulgares, variedad diastrática baja, poca instrucción académica. Lo mismo pasa, lo de bisturí, bisturí, bisturís, bisturíes, esquís, esquís, esquíes, todo esto, ¿no? Es lo que estamos viendo en el 2.3. 2.4. Sustantivos y adjetivos terminados en Y precedida de vocal. Tradicionalmente formaremos su plural en ES, rey, reyes, ley, leyes. Sin embargo, las palabras con estas características de incorporación más reciente hacen su plural en S y la Y se transforma en una I latina. Gay, gays, jersey, jerseys, spray, sprays. Y la Y de spray, por ejemplo, o de jersey o de gay, pasa a ser una I latina donde se forma el plural añadiéndole una S al final. Lo normal sería añadir ES, pero ante palabras nuevas, de nueva incorporación, se le cambia la Y por una I latina y se le añade una S. Como gay, gays. Guy, guys, ¿no? Aunque aquí la pronunciación está adaptada, gay, gays. Nota, de nuevo, son vulgares, variedad diastrática baja. Los plurales de estas características que se acaban en ses, jerseyses, sprayses, eso está mal, esto está fatal, esto mal, 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 todo mal.
se dice jersey, se dice spray, sprays, ¿no? No se dice terminado en ses. Eso sería incorrecto. Jerseys es incorrecto, se dice jersey. Entonces puede ser que la profe ponga en la práctica, me he comprado muchos jerseys esta tarde, y tú tengas que decir, jersey, ¿qué es jersey? Jersey es un sustantivo terminado en Y precedido de vocal. Pues jersey es un sustantivo terminado en Y precedida de vocal. Por lo que, y además, al ser de nueva incorporación, al ser un anglicismo, al ser moderna, formará su plural añadiéndole una S y cambiándole la Y por una I latina, jerseys. La forma jerseys es vulgar y es propia de una habilidad diastrática baja. Personas con poca instrucción académica. Ahora venga. 2.5. Voces extranjeras terminadas en Y precedida de vocal. Ciertamente algo relacionada con jersey, pero en estos casos el singular se ha adaptado gráficamente, ¿no? Son casos como ferry, o panty, o dandy. Ferry se escribe con I latina. Y ferry, ferries, ¿no? No es como gay, que gay se escribe con Y. Aquí se ha adaptado. En estos casos de voces extranjeras se ha adaptado a la Y. Debe ser ferry con I latina y ferries también con I latina. Y está mal ponerlos con Y. Entonces si te sale, ya vienen los ferries, ya viene el ferry. Con Y está mal. O los ferries con Y, si pone con Y, está mal. Sustantivos 2.6. Sustantivos y adjetivos terminados, terminados en S o en X. Monosílabos o polisílabos agudos forman el plural añadiendo es. Es decir, sustantivo y adjetivo que acaba en S o en X. En X son poquitos. Si son monosílabos o polisílabos agudos, forman el plural añadiendo ES. Tos, toses, Dios, dioses, ¿no? Entonces, o compás, compases. En el resto de los casos permanecen invariables el tórax, los tórax. Pues si te pone la palabra tos, tú vas a pensar y vas a decir, ¿tos qué es? Es un monosílabo y acaba en S. Y su plural es toses. Pues la palabra tos, como monosílabo que acaba en S, forma su plural añadiendo ES, según las reglas generales del acento, según las reglas generales de la formación del plural. Tos, toses. Si te pone tórax, pues vas a llegar allí y vas a decir, tórax es una palabra polisílaba, no aguda, es una palabra polisílaba llana, terminada en X, por lo que permanece invariable. Como un caso particular. Sí, no, o sea, como un caso, ¿no? Un caso en el que permanece invariable. Polisílaba no aguda, que acaba en X. No pienso si en alguna que acabe en S, pero se entiende, ¿no? 2.7. Sustantivos y adjetivos terminados en vocal más L, R, N, D, Z, J. Los ratones nadan, zarigüeyas juegan. Me lo acabo de inventar, ¿eh? Los ratones nadan, zarigüeyas juegan. Los L, ratones R, nadan N, D, zarigüeyas Z, juegan J. Los ratones nadan y las zarigüeyas juegan. Forman el plural en ES. Lo bueno es que ahora vemos los casos, en los ejemplos, y entonces ya te acuerdas. Dócil, dóciles. Pues, utiliza la palabra dócil. ¿Qué es dócil? Pues dócil es un sustantivo terminado en L precedido de vocal. La palabra color, colores, pan, panes. Los extranjerismos siguen esta misma regla. Píxel, píxeles, máster, másteres. Solo hay una excepción, que son las esdrújulas. El polisíndeton, los polisíndeton, el catering y los catering. Pero si te pone dócil, si te pone color, ¿cómo se forma el plural de colores?
Pues tú vas a decir, color es un sustantivo. No es drújula, que no es una palabra que no es esdrújula, que está terminado en R y que va precedido de vocal. Tú empiezas a decirle lo que es la palabra, en plan, tú empiezas a contarle cosas de la palabra, de su acentuación, de su terminación, de lo que hay y lo que la precede. Y como sabes cómo se forma el plural, pues se lo dices. Color es una palabra aguda, o una palabra no esdrújula, terminada en R, precedida de vocal. Si sabes decirle que lo mismo ocurre con L, R, N, D, Z y J, pues se lo pones. Si no, pues no. Y al terminar en R e ir precedida de vocal, se formará su plural en ES. Y también, si le quieres decir, como también ocurre con los extranjerismos de estas mismas características, ya por hacerte el chulo. Y si luego le quieres decir que las esdrújulas son una excepción ya por tirar ahí más cosas al papel, pues también se puede, ¿no? Ahora, 2.7. Sustantivos y adjetivos terminados en consonante distinta de L, R, N, D, Z, J, pero ahora también S, X y CH. Porque el CH lo veremos después, ¿no? Y si acaban en S, ya lo vimos, ¿no? Que se le añade ES, si son monosílabos o polisílabos, se le añade ES, como tos, toses, ¿no? Y en otros casos, cuando no son agudos, permanecen invariables, como tórax, tórax. A ver, sustantivos y adjetivos terminados en consonante que no es ni L, R, N, D, Z, J, S, X, CH. Las ratas nadan y las zarigüeyas juegan. Sexo chamuscadas. Yo qué sé, invéntate cosas. Estás escuchando cosas, piensa, no sé. Las palabras pertenecientes a este grupo son pocas, porque es que ya hay que buscar, ¿no? Suelen ser onomatopeyas o suelen ser extranjerismos. Y su plural se forma añadiendo S. Crack, cracks, eres un crack, pues. Crack, cracks. Zigzag, zigzags, como estos movimientos así en diagonal. Snob, snobs. Aunque hay casos particulares. Club funciona tanto como clubs como clubes. Imam añade ES, imames. Álbum se escribe con ES en su plural, álbumes. Y no vale albums, como en inglés. No, that's not correct. I'm sorry, my dear. Entonces, pues eso. Claro, hay una norma que habla de los que acaban en S y en X. Monosílabos o polisílabos agudos añaden ES y los demás invariables. Hay una norma que habla de los que acaban en CH, que la vamos a ver ahora. Y hay normas que hablan de los que no terminan en nada de eso. Pues entonces ya está. O sea, todo va llenándose, ¿no? Repaso. Si te digo pan, panes. ¿Qué es pan? Un monosílabo. Podríamos dar información incorrecta, pero mientras demos la que es correcta, pan es un monosílabo terminado en N precedido de vocal. Pues se forma pan, panes. Y si te acuerdas de qué colores, colores. Y si te acuerdas de las ratas nadan y las zarigüeyas juegan, le dices, se añade ES. Como ocurre de manera general con los sustantivos terminados en vocal más consonante L, R, N, D, Z, J. Las ratas nadan, las zarigüeyas juegan. A ver, vamos a ver, que vamos ya por la 2.8. Espero que estés siguiendo los apuntes.
Y ya he llegado hasta aquí, ¿no? 2.8. Sustantivos y adjetivos terminados en CH. Generalmente proceden de otras lenguas. Rusos. El o los cromlech, el o los zarevich, el o los pech. Y si no pones acento raro mientras lo dices, pues no es igual. Otros forman su plural en ES, porque ya están tan super y mega introducidos en el lenguaje que lo han adoptado. Y que además les viene muy fácil. Sandwich, sándwiches. Maquech, maqueches. Entonces, si te sale sandwich y te pone la profe sandwich con una S al final, tú le dices sandwich es un caso de sustantivo terminado en CH y forma su plural mediante la adición de ES como morfema de plural. Y yo entiendo que colará. Sándwiches, ¿no? Como un caso, ¿no? Como forma su plural en ES. Y luego hay otros que son invariables como cromlech. El cromlech, los cromlech. ¿Qué es un cromlech? Pues una cosa de esa, yo qué sé. Luego lo busco. 2.9. Sustantivos y adjetivos terminados en grupo consonántico. Procedentes de otras lenguas y formarán su plural en S, salvo los que ya acaban en S, que entonces van a seguir la regla 2.6. Es decir, les vamos a añadir ES, si son monosílabos o polisílabos agudos, y si no, pues invariables, ¿no? Vamos a ver. Iceberg. Icebergs, con S, ¿no? Record. Records. Proceden de otras lenguas o del latín, que también es otra lengua. Luego hay casos particulares. Tú tienes iceberg, icebergs, record, records, pero luego tienes casos particulares. Excepciones que permanecen invariables en plural. El compost, los compost. El test, los test. Decir test, acabar test con plural S está mal. Es un error. A ver, no pasa nada. Hazlo si quieres, pero me entiendes, ¿no? Estamos hablando del examen. Test, los test. Voy a hacer muchos test de la autoescuela. Ese plural es invariable. Compost, karst, trust, kibbutz, yo qué sé. Luego hay otra excepción. Hay una excepción, claro, piensa, los casos que pueden ser es que formen su plural en S, que es lo general, exceptuando los que acaban en S, que siguen la norma de sustantivos que acaban en S. Eso es un caso, que le añadamos S. Luego, casos particulares. ¿Qué pueden ser los casos particulares? Pues o que se queden invariables, el test, los test, o que le tengamos que añadir ES, que son dos casos particulares, que son Lord y Lord y Milord, que forman su plural con lores y milores, incluso pierden la D. Ya llegamos con esto al plural de los latinismos. Bueno, y he añadido una cita del Diccionario Panhispánico de Dudas. Aunque el plural en inglés de test es tests, acabado en S, la dificultad que entraña para el hablante hispano la articulación de tres consonantes finales hace más recomendable en español mantenerlo invariable en plural. Entonces entiendo que test con S es incorrecto, por lo menos nada recomendable. Con esto llegamos al 2.10, el plural de los latinismos. Que, oh sorpresa, siguen la norma general. O se les añade S o se quedan invariables. Ratio, ratios, lapsus, lapsus. Oye, lapsus, pues ya, lapsus, se queda en lapsus. Entonces, lapsus, tú ya sabes que viene del latín, porque es que suena muy de que viene del latín. Termina en S, y es un latinismo. Entonces, porque tú sabes que se dice lapsus. Pero es que además sigue la regla de la S, de las palabras acabadas en S, que si no son monosílabos o polisílabos agudos, que esos se les añade ES, si no cumplen eso, si son como tórax, llanos, se quedan invariables. Pues igual, lapsus es un latinismo
Lapsus es un latinismo terminado en S que no es polisílabo agudo, es decir, es llano, acaba en S y es un latinismo, permanece invariable. Y si no fuese un latinismo y fuese una palabra cualquiera que fuese llana y terminada en S, también sería invariable, como lo es tórax, porque acaban en S o en X, ¿no? Doy mucha información, me voy emocionando, ¿no? Entonces, importante de los latinismos. Si hay versión hispanizada, se usa. ¿Está bien decir currículum? Sí. ¿Está bien decir currículums? Muy bien, felicidades. Está bien. Pero es preferible currículo y currículos. Y en ningún caso se puede usar la forma plural latina, que es una forma que acaba en A. Igual que el plural en italiano el femenino se hace con la E, y el plural masculino se hace con la I. Generalmente, ¿no? Creo. Currícula, para decir currículos, está mal. Entonces, pues aquí currícula solo se puede usar como sustantivo femenino que tiene un significado particular. Pero mejor decir currícula o currículum como invariable, los currículum. Lo que sí que permanece invariable al 100% son las locuciones latinas. ¿Tú puedes decir los currículums? Pues creo que sí. Puedes decir, pero tienes que decir los curriculum vitae. Eso no tiene plural. Es decir, su plural es invariable, es una palabra invariable. El curriculum vitae, los curriculum vitae. Las locuciones latinas permanecen invariables. Un mea culpa, 200 mea culpa. El mea culpa, los mea culpa. Que no te vea yo que dices los mea culpas o los meas culpas. Nadie mea, no, mal. El mea culpa, los mea culpa. Se mantiene invariable como locución latina. Eso nos lleva a seguir, avanzar, continuar en este largo viaje y llegar al 2.11, el plural de las notas musicales. A menudo son invariables, que se lo he dicho yo antes. Esta melodía tiene muchos sí. O muchos fa. A menudo son invariables, pero su plural se forma en S, excepto sol, que se forma en ES. Es el único que no acaba en vocal, y si lo pensamos, venga, lo vamos a pensar. ¿Qué es sol? Un sustantivo que termina en L, porque recordamos, las ratas nadan y las zarigüeyas juegan. L, R, D, L, R, N, D, Z, J. L, R, N, D, Z, J. Las ratas nadan, las zarigüeyas juegan. Acaba en una de esas consonantes y va precedido de vocal, como dócil. Pues dócil, dóciles, sol, soles. Porque es un sustantivo que termina en una consonante de ese grupo, de las ratas nadan, las zarigüeyas juegan, y va precedido de vocal. Por eso es que le ponemos la E y la S. Entonces, las notas musicales, dos, res en plural, dos, res, mis, fas, soles, las, sis, dos, ¿no? Bueno, dos, pues ya se repetiría, ¿no? Dos, res, mis, fas, soles, las, sis. Nota importante. Recordar la diferencia entre sí como nota musical y sí como adverbio de afirmación sustantivado. Sis es el plural de la nota musical. Síes es el plural del adverbio, es el plural del sustantivo. El sí de las niñas, los síes de las niñas, me dieron sus sís, el jurado de Got Talent, ¿no? Luego tenemos el plural de las letras. Pues A es, y es, o es, ues. Se le añade ES, así de manera general, pues porque se hace así. Básicamente